Lo que quería un poco comentar cuando me pidieron que compartiera este panel es un poco el diagnóstico más a nivel internacional sobre los sistemas educativos, que es lo que puedo contarles desde el rol de ser funcionaria de un organismo internacional. Justamente ahora, en el mes que viene, se va a presentar en Argentina, acaba de salir el informe de desarrollo mundial del banco, y cuyo tema es la educación. Y que no es casualidad, no es que le toca una vez a cada uno, es que estamos en un momento en donde claramente hay un consenso, bastante consenso internacional sobre un principio que es uno de los principales mensajes de ese informe, que es meter a los chicos en la escuela no es lo mismo que sepan aprender, no es enseñarles a aprender. Escolarización no es aprendizaje. Y la idea de que los sistemas tienen que poder enfocar en aprendizaje, que para que sirva un sistema educativo tiene que enfocar en los aprendizajes de los niños, es una cosa que ya está bastante aceptada. Hace 20 años no era tan claro. Ahora, ¿en qué nos agarra esto, no? Bueno, nos agarra en varios problemas. Un problema es que en algunos países ni siquiera está resuelta la escolarización. Es decir, escolarización no es aprendizaje, no es suficiente con meter a los chicos en la escuela. Ni siquiera tenemos mucho a los chicos en la escuela, porque si miramos América Latina en comparación con otros países, en las tasas de completar el secundario, bueno, no somos muy campeones. Entonces ni siquiera estamos muy... y ahí igual tenemos que cambiar, aunque estemos a mitad de camino tenemos que cambiar. En otra cuestión que estamos es como muchos países de ingresos medios o de ingresos altos en sistemas que reproducen enormes inequidades educativas. Recién lo mencionaba Inés, pero las inequidades educativas empiezan muy, muy temprano. Hay datos que muestran que, por ejemplo, algunas mediciones simples, como cuántas letras puede reconocer un niño de 3 años, que es un buen indicador de sus habilidades lectoras en el futuro. A los 3 años vos mirás los más pobres y los más ricos en distintos países, más o menos igual. A los 5 ya las brechas son brutales. Los niños de los quintiles altos pueden reconocer muchas más que de los quintiles bajos. Entonces, es muy temprano eso. Entonces, ese es otro problema en el que estamos. Y el tercer problema en el que estamos, que es una mirada muy, muy, muy preocupada de los organismos internacionales, es el tema de los trabajos del futuro, ¿no? Como, sobre todo en el Cono Sur, como sociedades de ingreso medio, ¿qué tenemos? Poblaciones que envejecen, ¿no? Y eso no es un problema, ¿no? Muchas veces es el problema del envejecimiento. Bueno, no es un envejecimiento. En realidad, los que trabajamos en desarrollo queremos que la gente sea vieja y viva mucho. Está bueno que no tengan enfermedades. Pero eso quiere decir que los que trabajan van a tener que producir más para poder mantenerlos, pues si no, estamos con problemas. Entonces, en el medio de todos esos problemas nos encuentra esta necesidad de cambiar. Hay que cambiar, no es opcional, hay que cambiar. Los sistemas educativos tienen que cambiar. Lo malo es que no siempre cambian. Y ahí hay y que es algo que decía María en el inicio de este foro, los sistemas educativos cambian de manera muy, muy lenta. Y capaz no tenemos tanto tiempo, hay que cambiar rápido. Ahí hay ¿qué es lo que lleva? La buena noticia es que hay sistemas que cambian. Hay sistemas que han cambiado con contenidos que nos gusten más o menos, pero ha logrado cambiar en distintos momentos históricos y con distintos ritmos. Finlandia es un ejemplo de un país que cambió. No es que Finlandia desde hace 200 años tiene un sistema educativo maravilloso. Tiene una historia relativamente corta de un cambio educativo muy importante, u otros países que pueden producir resultados que nos gusten más o menos, como las experiencias en Singapur o en Shanghái, que por ahí no son los modelos que desde Latinoamérica miramos con más simpatía, ¿no? Modelos muy disciplinados, muy centrados en los resultados. Pero lo que digo es que con un contenido o con otro los sistemas pueden cambiar. El cambio se da en algunas sociedades. Y el cambio se da a partir de 3 cosas que tienen que pasar, y en algunas cosas estamos mejor posicionados y en otras menos, y quiero detenerme en la tercera cosa. Esas 3 cosas son como un ABC. Hablamos de eso en el equipo de educación. El A, en realidad no sirve la traducción, pero es el assessment, es la evaluación, tú lo mencionaste recién. Los sistemas para cambiar tienen que tener sistemas de información buenos, sistemas evaluativos buenos. Y es una mirada súper limitada de la evaluación, porque la evaluación tiene un rol formativo y hay que cambiar los sistemas de evaluación hasta que las evaluaciones acompañen a los maestros a formar a los niños, pero los sistemas de evaluación tienen que estar estandarizados y eso tiene que existir.
Tenemos que saber a dónde estamos. De hecho, en Argentina, en estos últimos par de años, hemos hecho un esfuerzo enorme para poner en marcha otra vez un mecanismo de evaluación y devolverle a los profesores esa evaluación, pero el camino no es fácil. Inés ya adelantó algo. Es un problema muy, muy complicado establecer un mecanismo de evaluación, pero al final solo te dice, como cuando sos chiquito y jugás al frío, frío, caliente, caliente. ¿Estás cerca o estás lejos? Pero no te dice cómo. No te dice cómo acercarte. Sabés que estás lejos, sabés que estás cerca, pero bueno, ¿qué hacemos después? Si ya sabemos, y los datos lo dicen, hay una relación muy débil entre que haya sistemas de evaluación y que los sistemas mejoren. Porque si no hay nada entre la evaluación y la mejora, si no hay acompañamiento, en Argentina se dio un paso importante al hacer públicos los datos y a devolver informes por escuela. Pero es un camino complicado y largo. La B de ese ABC es basar las reformas educativas en conocimiento. Y ahí tenemos un problema a nivel internacional. Sabemos cómo producir conocimiento, sabemos cómo se hacen las evaluaciones de impacto, cómo se hacen las investigaciones, cómo se observa, cómo se toma el dato, cómo se procesa el dato, cómo se calcula el coeficiente, sabemos todo, pero tenemos muchos problemas para escalar pilotos. Hay N ejemplos internacionales de experiencias piloto buenísimas que producen unos resultados espectaculares y que cuando se escalan a nivel nacional producen desastres, por falta de recursos, por falta de coordinación, por no saber hacerlo, por sobreoptimismo. Bueno, y hay ejemplos, pero se va a hacer muy largo si lo cuento. Pero a veces producen, por ejemplo, hay una experiencia en Kenia que se hizo con auxiliares docentes porque el problema era que había muchos niños por maestro, entonces con un piloto pequeño agregaron auxiliares docentes y funcionó muy bien en una escala chica con una ONG apoyándolo y lo escalaron a nivel nacional y en nivel inicial. Y al poner personas con muy escasa preparación, porque para escalarlo tuvieron que poner personas con escasa preparación, terminaron teniendo peores resultados porque a veces los niños se educaban mejor con la familia que en una escuela con alguien mal preparado. Entonces, generaron problemas peores. Y ahí viene el tema de la C, y con esto voy a cerrar. La C son las coaliciones necesarias para la reforma educativa. Sabemos, y ahí hay una cuestión de la diferencia entre lo complicado y lo complejo, ¿no? Las cosas complicadas llevan mucho trabajo, muchas habilidades, mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos recursos, son caros, son lentas, pero hay una receta. Muchas veces en discusiones sobre temas de reforma educativa yo escucho siempre eso, bueno, pero es muy complicado. Bueno, también es muy complicado mandar una sonda a un cometa que saque fotos y las mande por internet, y lo hicieron, así que poder se puede, es muy complicado. Pero la reforma educativa, la coalición para la reforma educativa genera algo más que no solo es complicado, es complejo. Hay muchos actores y con intereses contrapuestos y es necesario saber construir coaliciones. Y yo creo que ahí hay una clave, y esto lo digo desde el rol que podemos tener en apoyar esto a nivel nacional, los organismos internacionales, y que es ayudar a entenderse a las partes y darle a las partes el espacio y los recursos que necesitan para entenderse. Definitivamente para que existan, esto existe es un problema para todas las reformas de una política pública, no solo en la educación, pero la educación, si se quiere, es más complejo porque además el sistema educativo tiene objetivos múltiples. Nosotros decimos hay que enfocar los sistemas educativos en el aprendizaje, pero un director de escuela en un suburbio de Tegucigalpa me dice, sí, todo bien, pero mi objetivo es que este chiquilín que tiene 10 años, a los 15 no esté en una pandilla y a los 16 muera. No me cambies el objetivo. Entonces, ¿cómo dialogás con eso? Porque existen esas complejidades. Cuando uno trabaja internacionalmente y decís, ¿cómo te contesto eso? Me tenía que ir. Toma el paper, salgo corriendo. Entonces ahí creo que el rol es ayudar a construir esas coaliciones, y esas coaliciones tienen, una la mencionó Inés recién, lo público y lo privado. Digo, pensar ya la educación como la pública y la privada no tiene sentido. Nosotros podemos decir, sí, pongamos el foco en la educación pública, pero en tal localidad solo hay una escuela que es privada y que tiene la cobertura de las... Bueno, hay que hacer coaliciones con público-privado y ese público-privado lo extiendo no solo a la gestión pública y privada de la educación, sino a las escuelas con las comunidades educativas, con los padres, con las empresas, con la sociedad civil. Eso no puede no estar. Y otra coalición importante es unir a los maestros con la información. No podemos estar produciendo enorme cantidad de información estadística que dice justito lo que le está pasando, que está fallando acá, que está fallando acá, y los maestros no se enteran.
No podemos tener maestros que no dialoguen con esos datos porque son los maestros los que van a llevar la reforma a las aulas. Bueno, y hay otra coalición en la que siempre pienso y la que se habla muy poco, y que en el sistema educativo hay como, tenés gente, por ejemplo, la gente que va a meter la tecnología en las aulas, y tenés unos ingenieros todos con anteojitos y que tiran cables y hablan con unos y ceros, pero también la gente que va a hacer útil esa tecnología en las aulas es gente con unas ideas tan voladas que te dice unas cosas como Mariano, por ejemplo. Si no dialogan, las reformas educativas no van a suceder. Entonces, en ese sentido, el desafío es alinear actores, alinear incentivos, generar los diálogos. Creo que ese es el rol que tenemos que tener y con humildad. Esto es lo último que voy a decir. Creo que los organismos internacionales, para ayudar a los países, tenemos que tener mucha humildad, porque es inútil, es receta para el desastre, decir, hicimos la mejor investigación rigurosa, esa es una palabra que nos encanta, la evidencia rigurosa, la evidencia empírica. Mira, acá tenés el paper, chao, suerte en pila, haz la reforma educativa, que te diviertas. No funciona. Sabemos que no funciona, hay un montón de publicaciones que están buenísimas, de papers que están buenísimos, pero si no trabajamos con los gestores, hay que remangarse. Ahí vamos a volver con algunas preguntas que tenemos preparadas. Muchas gracias.